Bueno, muy bien. Ahí lo que hice fue poner en el televisor, en la unidad USB formateada en FAT32, el archivo que les dejo en el pie del video. Los problemas que tenía con el televisor eran los siguientes: fallas en Chromecast integrado y fallas de conectividad Wi-Fi. No me detectaba a veces la red de 5 MHz ni tampoco la de 2.4. Así que decidí formatearlo, me hacía la falla igual, así que decidí buscar firmware. Ahí encontré otra versión. Apagamos, desconectamos de la corriente el televisor, introducimos el pendrive con el archivo y encendemos la TV para cargar el nuevo firmware. Ahí lo encendemos. Queda ese cartel. En algunos lugares encontré info que decían que que te mostraba una pila con el porcentaje. A mí no me mostró nada, simplemente hace ese trabajito. Queda el logo de Skyward y cuando finaliza aparece el asistente para configurar el televisor. Les comento que hice un downgrade a Android 7 y me funcionó espectacular. No probé con esa imagen de firmware de tener ambas conexiones, de tener LAN y usar Wi-Fi. Siempre por Wi-Fi me funcionó sin problemas el tema del Chromecast. No lo he probado realmente, no he tenido tiempo de probarlo todavía con este firmware. Estaba usando 7 y ahora para hacerles este video estoy probando otra que supuestamente es la versión del firmware argentina. Veremos qué diferencia tiene. Android 8 R3 y en lo que refiere a entorno gráfico estaba mucho más lindo, pero bueno, me dio todas esas series de problemas que las solucioné volviendo a poner Android 7. Fíjense en lo que va tardando, por eso lo quería hacer en tiempo real, para que tengan más o menos noción de cuánto demora. Ahí hizo ese pequeño reboot. Y yo tendría que haberlo apagado y sacarle el pendrive para que no vuelva a cargar el firmware. Así que tengan presente eso. Me entretuve con el video y me olvidé de sacar el pendrive cuando hizo el reboot. Así que bueno, ahora voy a esperar que lo haga nuevamente y cuando hace así, que rebootea, directamente no lo dejen arrancar, apáguenlo y retiran el pendrive. Después, mientras ahora voy haciendo tiempo, mientras haga el proceso nuevamente, prestando atención al tele. Lo que les iba a comentar, que me sorprendió gratamente este TV. Realmente anda muy bien, se oye muy bien, se ve muy bien y nunca había tenido un TV con Android y con Chromecast integrado y realmente me sorprendió. Yo en su momento lo pagué a un precio muy bueno. Tengo Samsung de 40 con Tizen, pero realmente este es mi favorito ahora. Así que el que no se decidió todavía a comprarlo, yo se lo recomiendo. Esperemos a ver cómo va. Así no se hace muy largo el video. Y después, bueno, lo configuran con la aplicación de Google Home o
con la aplicación de Google. Habilitan ahí el comando de voz, configurar mi dispositivo, y en 2 minutos lo tienen configurado. Automáticamente, si tienen guardadas las contraseñas, le levanta Netflix y demás. Yo lo que uso es un explorador de archivo, y las aplicaciones que Android TV no me deja bajar del Play Store, se las instalo, busco las que son compatibles con Android TV y se las instalo mediante un acceso al NAS que tengo de la red local de mi domicilio. Las dejo en una carpeta de red, las ingreso desde acá del TV con algún explorador de archivos que tenga la posibilidad de escanear la red, y las instalo manualmente. Bueno, como siempre, cuando uno quiere que termine rápido demora más, pero ya debe estar por terminar. Lo vamos a apagar, ni bien haga el reboot, y le voy a retirar el pendrive como les dije. Así bootea y procedo a la configuración. Algo muy importante, no va en cualquier lado el pendrive, ¿eh? El pendrive formateado en 32, en FAT32, con el archivo que les dejo al pie del video, va únicamente para carga de firmware en el que dice 2.0, en la parte trasera. Yo lo inserté en el lateral y no me tomó el proceso. Así que tengan en cuenta ese detalle para hacer el proceso como corresponde. Y abajo, en la caja de descripción, les voy a dejar el comando que tienen que apretar luego, que ahora de memoria no me acuerdo, pero creo que era Source 1985, algo así, y van a General Setting y le ponen O Factory Reset. Y ya con eso lo van a tener que reconfigurar, porque les va a borrar todo de fábrica, pero bueno, ahí se aseguran que el TV les queda reseteado a fábrica, porque no sé este archivo de firmware si tiene alguna configuración alterada. Entonces yo prefiero configurarlo 2 veces, pero que me quede para configurarlo a gusto mío completamente. Bueno, me parece que esta vez se está tardando más de lo que demoró. Ahí está. Apago. No lo dejo arrancar. Bueno, vamos a hacer lo que no se debe. Ahí está. Le saqué de prepo el pendrive. Ahora sí. Vamos a ver con qué nos sale. Ahí ya tiene que bootear normal con el asistente de configuración. Perfecto. Ya es un buen síntoma. Si queda la pantalla en negro, ahí nos tenemos que preocupar. Pero si ya empezó a bootear, ningún problema. Bueno, yo lo voy a pausar por acá el video. Se los voy a cortar acá. Y les dejo los comandos en la caja de descripción, que es muy sencillo, para que lo reseten a fábrica. Quizás no es necesario, pero bueno, yo por gusto lo hago, total, no pierdo nada. Espero que les sirva y que, como me ha pasado a mí, solucionen los problemas de conectividad, así poder disfrutar a través de Alexa,
de Google Home Mini, como es mi caso, y del celular el manejo remoto del dispositivo y sacarle el jugo al Chromecast, que es una de las virtudes que más aprecio de este hermoso televisor. Será hasta la próxima. Suscríbanse si quieren tener más novedades, que pronto seguramente estaré investigando un poco más y viendo si puedo solucionar lo de Android 8. Chau, chau.